Bueno, y hoy vamos a comenzar, bueno, a seguir, porque ya comenzamos con los frutos del Espíritu. Y hoy el tema es sumo gozo en las pruebas, vivir con sumo gozo en las pruebas. Y hemos comenzado este año con un nuevo lema. ¿Se recuerdan cuál es el lema que tenemos? Seremos conocidos por el amor. Ese es el nuevo lema de este año. Y este lema está basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que fueron dichas allá en Juan 13:35. Juan 13:35. ¿Se recuerdan cómo dice ese pasaje? Como dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Vamos a repetirlo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En eso, así seremos conocidos, si tenemos amor los unos por los otros. Pero ¿qué pasaría si nos pasaríamos hablando mal del uno del otro? ¿Qué pasa si empezamos a tener molestia los unos contra los otros? ¿Vamos a edificar la vida de las otras personas? Cuando nosotros caemos, podemos caer, hermano, fácilmente en la murmuración porque el hermano no me cae bien, o porque el hermano me dijo tal cosa, porque el hermano tiene tal actitud, o la hermana dijo tal palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos murmurando, ¿verdad? Si usted tiene un problema con un hermano, la palabra es clara. Vaya con el hermano y dígale, mire hermano, pasa esto, me molesta esto que dijo, esto me afectó, esto no me gustó, esto no me agradó. Y así solucionamos los inconvenientes, conversando los unos con los otros. Entonces, vemos que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo el Señor. ¿Y quiénes son los discípulos? Nosotros somos los discípulos, ¿verdad? Un discípulo es aquel que aprende una doctrina de un maestro, así lo define el diccionario, o es aquel que sigue el ejemplo de su maestro. Jesús lo dijo muy claro en Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Vuelvo a repetirlo, Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, le dice Jesucristo, porque lo soy. Quiere decir que si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es porque aceptamos su doctrina. Él es nuestro maestro por excelencia y nosotros sus discípulos. Así que cada uno de nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno somos sus discípulos, seguidores de Cristo. ¿Por qué? Por el ejemplo, por la enseñanza, por todo lo que Él ha hecho por nuestra vida. Y nosotros, al haber aceptado en nuestras vidas a Jesucristo como el Señor y Salvador, comienza Él a hacer los cambios por medio de la guía del Espíritu Santo. Comienza a hacer esta transformación, comienza a hacer ese cambio en nuestras vidas. Ese cambio va a ser paulatino, ese cambio va a ser constante, dependiendo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no obedecemos, si no atendemos a la palabra, ¿cómo puede Él obrar? Entonces, Él comienza a hacer esos cambios y comenzamos a ver esos cambios cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero podemos conocer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo podemos conocer. Pero si no creo lo que ella dice, si no obedezco lo que me enseña, ¿cómo va a orar el Espíritu Santo? Imposible, hermano. No puede orar el Espíritu Santo. ¿Cuántos teólogos hay en este mundo, hermano? ¿Cuántos teólogos hay? Y sin embargo vemos cuán errados pueden estar. Estudian la Biblia. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchas veces el mismo Señor dice que la mucha letra mata. La mucha letra mata. ¿Por qué mata? ¿Qué es lo que mata? La mucha letra mata porque resulta que cuando el hombre empieza a conocer de la palabra de Dios y comienza a almacenarla en su memoria y no la guarda en su corazón como para que haga obra en su corazón, se cree que es la última pesicola del desierto, que ya él lo sabe todo y que no hay nadie que le pueda enseñar. Entonces quiere enseñar a los demás muchas veces obligadamente, dándole bibliazos a la gente,
Y así no es la manera como el Señor nos muestra. Porque ¿dónde está el amor que estamos transmitiendo, que estamos dando para que la otra persona conozca del Señor? Le damos un bibliazo para que aprenda. No es de esa manera, porque de esa manera no nos ha enseñado el Señor a nuestras vidas. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo? Entonces, por eso Jesucristo dijo en Mateo 7:16. Vamos a buscar Mateo 7:16. Mateo 7:16. Mateo capítulo 7, versículo 16. ¿Qué dice esa primera parte de Mateo 7:16? Por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Y dice más adelante, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? No, es imposible. Es imposible poder tener un resultado si nosotros no obedecemos ni hacemos conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, si no obedecemos a su palabra, estamos permitiendo que el Espíritu, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. No estamos permitiendo. No permitimos que Él trabaje, que Él ejecute el plan que Dios tiene para ti y para mí. Y la presencia y guía del Espíritu Santo puede producir el fruto, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Porque lo importante es eso, que Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. El domingo pasado nuestra hermana Sandra habló en Gálatas 5:22 al 23, donde dice, hablando del fruto, dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y dice que contra tales cosas no hay ley, porque eso viene del Espíritu Santo. Eso viene de Él hacia nuestras vidas. Gálatas 5:22 al 23, para que lo noten. Gálatas 5:22 al 23. Ella habló el domingo pasado del amor. Y hoy vamos a ver el segundo fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Se habló del amor, ahora vamos a hablar del segundo fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Ahora vamos a ver cómo es que, siendo el gozo un fruto del Espíritu Santo, podamos entender lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículos 2 y 4. Vamos a Santiago. Libro de Santiago. Santiago está más allá de Hebreo. Porque esto lo oímos mucho, esta expresión de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Cómo dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense lo que está diciendo ahí Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es interesante esta palabra de Santiago, porque uno dice, wow, ¿cómo puedo yo estar contento o alegre pasando por un momento difícil, por un momento duro muchas veces en nuestra vida? Pero Santiago no está diciendo que en la prueba de nuestra fe debe haber gozo. Él no está diciendo eso, ¿verdad? Santiago está diciendo que estemos en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque la primera definición de gozo dice que es el movimiento del ánimo que se complace en la esperanza de lo que esperamos. Vuelvo a repetirlo porque es así como medio confuso, ¿verdad? Dice, el gozo es el movimiento del ánimo que se complace en la esperanza de lo que esperamos. Un ejemplo de ello, para poderlo entender mejor, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice en Hebreos 12:2.
Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cuál fue ese gozo puesto delante de él? ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Cristo? Y es el resultado de la salvación de la humanidad ante el sacrificio que él consumaría por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Puede imaginarse eso? Vuelvo a repetirlo. ¿Cuál fue ese gozo? Como dice ahí la palabra. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesucristo, cuando estaba allá en el Getsemaní, le dijo a los discípulos: mi alma está abatida hasta el Seol. Estaba abatido por lo que iba a vivir. Y tanto estaba abatido que él dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, Padre, que yo no tenga que pasar por esto, que yo no tenga que pagar por el pecado de toda la humanidad, que ese pecado no sea cargado sobre mi vida, que esa ira que tú tienes contra el pecado que no venga contra mí. Pero ¿qué dijo Jesucristo? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe por qué? Por cada uno de nosotros, hermano. Por el amor por cada uno de nosotros. Estuvo dispuesto y menospreció el oprobio, porque sabía lo que iba a suceder con él, cuando él pagase allí en la cruz con su vida. Iba a traer salvación sobre la humanidad. Otro ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. Estaba preso en Roma. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, dice Pablo. En el 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Vuelvo a repetir ese pasaje. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuesen cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo estaba solo, se sentía abandonado. Yo creo que en él había tristeza de sentirse en esa situación donde estaba, porque él estaba preso. Pero el Señor no lo abandonó. Aprovechó la circunstancia para compartir el evangelio, y como era ciudadano romano, no podían arrojarlo a los leones. Acuérdense que en aquel tiempo los cristianos eran arrojados a los leones. Era la persecución que tenía Roma contra los cristianos. Y él estaba allí, estaba preso, pero ellos no podían arrojarlo a los leones porque él era romano. El gozo del Espíritu está relacionado con nuestra salvación, surge con la presencia de Dios en nuestras vidas para forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir eso. El gozo del Espíritu está relacionado con nuestra salvación y surge con la presencia de Dios en nuestras vidas para forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Aunque estemos pasando por circunstancias difíciles y duras y que no podemos explicar ni entender, el gozo del Espíritu no significa ausencia de tristeza, no significa eso, porque podemos estar pasando por momentos duros y difíciles, como vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Era un momento duro, era un momento difícil. Él iba a dar su vida, como él mismo dice: he venido para esto, para dar mi vida en rescate por muchos. Él sabía, él había venido para eso, para morir en la cruz, para pagar lo que la ley de Dios establecía, que la paga del pecado era la muerte. Pero el hombre no podía acercarse a Dios de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Dios. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él paga ya en la cruz, por eso Jesucristo dijo: consumado es, cancelada está esa deuda. Hermano, Cristo murió por todos los seres humanos, por todos. Lo que pasa es que no todos los seres humanos creen en ese sacrificio y no lo aceptan.
pero Él pagó por todos. ¿Y qué está esperando nuestro Padre Celestial? Que cada uno le conozca y se arrepienta para venir a su vida y cambiarla, transformarla, manifestársele a su vida. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Que somos con una naturaleza muy rebelde, una naturaleza que se revela. Pero nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, estará allí obrando y obrando para nuestro bien. Amén. Él siempre va a estar obrando para nuestro bien. Nuestro Señor no es como nosotros, no es como los seres humanos. Él está allí siempre. ¿No es su promesa? ¿No dijo Él que estaría con nosotros todos los días hasta el fin? Pero ¿cómo va a estar hasta el fin si nosotros no le buscamos, no le seguimos, no le obedecemos? Él va a seguir estando allí, porque Él es fiel. Él va a seguir estando allí trabajando la vida de cada uno cuando abre su corazón para Él, cuando le cree. Es un verbo progresivo constante, creer. No creer de vez en cuando, algunas veces o en algunos momentos. No venir a Él delante de su presencia cuando no solamente le necesitamos. Porque como el mismo Jesucristo dijo, vosotros todos pedís, pero nada de lo que pedís se os cumple porque no sabéis pedir. Pedir para vuestros deleites. Entonces muchas veces hacemos las cosas completamente contrarias a lo que nos enseña la palabra. Y quizás hoy te estés preguntando, ¿por qué yo no tengo ese gozo? ¿Por qué yo no he experimentado ese gozo? ¿O sientes que se ha apagado ese gozo que estaba en ti cuando conociste a Cristo? Ese gozo que tenías antes ahora no lo sientes. No llegamos a tener ese gozo porque no tenemos una vida de comunión con el Señor. Tenemos una satisfacción al servir en la iglesia. Nos sentimos bien cuando hablamos entre hermanos, pero no tenemos una comunión íntima con el Señor por medio de su palabra en oración. O puede ser que estás buscando en aquello que trae satisfacción o placer, pero que no te acerca a Dios. Hay cosas en este mundo ahora, en estos tiempos, hermano, que nos alejan del Señor. Hermano, es impresionante. Yo mismo lo veo en mí con el celular. Es que hay tantas cosas que ver. Hay tantas cosas que ahí salen. Que te pones ahí, uy, ya pasó una hora. Un momentico, hermano. 2 horas viendo videos y videos y videos. Y hay millones y millones y millones de videos. Pero ustedes saben que hay gente que vive de eso, de los videos que uno está viendo. Porque ganan puntos con eso. Mientras más tú le busques ahí, más puntos van ganando y más ganando dinero ellos de uno. Y uno perdiendo el tiempo. Y el enemigo quitándole el tiempo a uno. Porque sí, es verdad, hermano, agrada. A mí me gustan ver, me la paso viendo videos de motos, de carros, porque me encanta. Entonces me la paso viendo videos de pesca, porque me encanta la pesca, videos de pesca. Videos de cacería. Entonces, hermano, caemos en eso y nos quita el tiempo, nos roba el tiempo. Y allí sale cualquier información. Pastores hablando cualquier barbaridad. Hermanos manifestando cualquier barbaridad también. Que tenemos que tener cuidado, hermano, porque nos pueden desviar de los propósitos y de la verdad de la palabra del Señor. Entonces muchas veces andamos buscando en aquello que trae satisfacción o placer, pero eso no te acerca a Dios, no te acerca a su palabra, no te lleva a conocer más íntimamente a Dios. Mucho peor todavía, vamos a ponerlo así, cuando nosotros buscamos satisfacer la carne, porque te va a alejar más y más de la presencia del Señor. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Queremos hacerlo, pero cuando la carne se mete en el medio, entonces ahí hay un choque entre la carne y el Espíritu, lo que deseamos nosotros y lo que verdaderamente desea el Espíritu Santo, que de lo que debe estar en nuestra vida. Entonces en ese choque que hay allí va
vamos a tener la dificultad, vamos a tener el problema y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde se nos presenta la situación difícil en nuestra vida. Porque hay en nosotros una naturaleza caída, hermano, que se opone al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer esto? ¿Cómo puedo yo vencer esto? Únicamente, hermanos, haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo su palabra. Solamente se puede lograr viviendo en intimidad con el Señor. No podemos de otra manera, hermano. Si no vivimos en intimidad, buscando de la palabra, buscando del Señor todos los días de nuestra vida, muy difícilmente, hermano, vamos a poder lograrlo en nuestra carne. Muchas veces nos cuesta, como hijos de Dios, experimentar el gozo del Espíritu. Porque llegamos a tener una intimidad al servir en la iglesia. Logramos una buena intimidad con el profesor de la academia. Logramos una buena intimidad con los tutores de la célula. Logramos una buena intimidad con los pastores o con los miembros de la junta administrativa. Pero en ninguna de esas relaciones íntimas podrá producir el gozo que solamente producirá el tener una vida íntima, cercana a la presencia de Dios. Es lo único, hermano. No tenemos otro camino. Sí, es agradable venir aquí a la iglesia, conversar con los hermanos, compartir de la palabra, venir un día a limpiar la alfombra, venir un día a pintar, un día a hacer un trabajo de limpieza, todos juntos. Podemos hacer una parrilla, podemos hacer un sancocho, podemos hacer todo eso, compartir como hermanos en Cristo. Pero, hermano, esa intimidad no es la que nos va a traer el gozo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la vida de cada uno de nosotros en intimidad con nuestro Padre Celestial. Ese sitio que tienes tú allá en tu casa para estar en la presencia del Señor a solas con Él. Donde tú puedes declararle y decirle, Padre, hice esto, pensé esto, miré esto, busqué esto y esto me trae esta situación, siento esto en mi vida. Vino este pensamiento que me tiene mal. Estoy pensando esto en contra de aquella persona que me dijo estas palabras. Todas esas cosas, hermanos, que nos van atribulando, que nos van causando dificultades, tenemos que traerlas delante del Señor. No es que vamos a utilizar palabras como para convencer al Señor. No es que vamos a tratar de buscar palabras bonitas para traerle delante del Señor. No, hermano, Él lo conoce. Antes que el pensamiento esté en tu mente, ya Él lo sabe. Ya Él lo conoce. Es lo que quiere que nosotros nos manifestemos. Cuando nosotros clamemos a Él, nosotros hablemos claramente lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. David, ¿usted cree que David no estaba pasando por un momento difícil? ¿Se recuerdan de esa historia de David cuando él viene y se le acerca el profeta y le dice, mira, hay un hombre que tenía una ovejita, pero vino otro sinvergüenza y le quitó la ovejita, la única que tenía? ¿Qué dijo David? ¿Dónde está ese sinvergüenza para matarlo? Ese eres tú, David, que le quitaste la mujer a Urías. ¿Qué hizo David? Ay, empezó una situación para su vida, porque él creyó que Dios no lo había visto. Él creyó que eso había pasado liso, como muchas veces nosotros pensamos. No, hermano, el Señor conoce nuestras vidas. Él conoce nuestro caminar diario. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pedimos perdón? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Búsquenlo, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Está ya bastante al final de la Biblia. ¿Qué dice allí? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién nos va a limpiar? Nuestro Señor nos va a limpiar. ¿Por medio de quién nos va a limpiar? Por medio de su Espíritu Santo. Porque Él lo dijo claramente, yo no lo dejaré solo, dejaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. No algunas veces, todos los días.
Pero nosotros muchas veces podemos buscar justificación. ¿Y cómo va a ser Dios con los indios, los que están allí en la selva, que no conocen de la palabra, que no conocen? Ese es el problema de Dios con los indios. El problema es de cada uno de nosotros con Dios. Ahí es donde está el problema. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debo hacerlo yo delante de Dios? ¿Cómo está mi vida íntima con Dios? Mientras mayor vida en la carne, menor es el gozo. Mientras mayor vida tengamos en la carne, vamos a tener menor gozo. Mientras mayor vida en el Espíritu, mayor fruto del Espíritu Santo. ¿Qué queremos tener? ¿Qué deseamos tener? ¿O vamos a ser como el niño que una vez la mamá lo llama para que ellos tenían una costumbre todos los días leer la palabra y desayunaba? Y entonces llama al hijo y el hijo le dijo, ya va, mamá. Pero mira, vente que ya está el desayuno listo para que te vayas para la escuela. Ya va, mamá. Entonces el muchacho tardó un rato, al rato se aparece y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no venía? No, mamá, me estaba leyendo todos los versículos, como todos los días leemos un versículo en la mañana, estaba leyendo todos los versículos de la semana para solamente tener ya la semana lista. Bueno, la mamá vino y le preparó 7 desayunos. Y la mamá con el muchachito ve 7. ¿Y mamá qué es eso? Bueno, para yo no tener que estar cocinando todos los días, te cometo 7 desayunos y así estás alimentado. Así muchas veces queremos hacer con Dios. Queremos alimentarnos con un solo día, leemos 3, 4, 5, 6 versículos y de eso no se nos queda nada. No se nos almacena nada porque nos atiborramos de una información que no podemos analizar, no la podemos internalizar, no la obedecemos, no la hacemos vida en nuestra vida. Porque la palabra hay que hacerla vida en nuestras vidas para que dé vida, pero vida que pueda reconocerse, que puedan ver en nosotros que está el amor del Señor, que está la palabra del Señor, que caminamos conforme a la voluntad del Señor, que somos unos siervos del Señor, que se pueda ver en nuestra vida. Pero si no lo hacemos, ¿cómo lo van a ver? No, cuando estamos con los amigos decimos grosería igual que los amigos y nos comportamos igual que ellos y hablamos de cualquier barbaridad con ellos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Estamos mostrando a Cristo? ¿Estamos honrando al Señor delante de los amigos? ¿Estamos honrando al Señor delante de nuestras familias? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos mostrando con nuestra actitud y comportamiento? Imposible, hermano. ¿Cómo nos van a conocer? Si el lema que tenemos es que seremos conocidos por el amor, pero no estamos mostrando el amor por ningún lado, ¿cómo nos van a conocer? Entonces la diferencia está, hermano, cuánto yo obedezco a la palabra del Señor, cuánto yo me someto al Señor y que la palabra se haga vida en mi vida. Pero para que la palabra se haga vida en mi vida, yo tengo que leerla, tengo que analizarla, tengo que escudriñarla, tengo que meditarla para ver qué Dios me está diciendo a través de lo que dice allí en su palabra y aplicarla en mi vida para que esa palabra que dio vida a mi vida dé vida también a otro que no conoce al Señor. Entonces es muy importante que nosotros nos sometamos al conocimiento y a la obediencia de seguir y de andar todos los días en la presencia del Señor. Puede que te estés preguntando, pero ¿cómo hago yo para vivir en el Espíritu? Primero tienes que reconocer, si no lo has reconocido o no has aceptado a Cristo en tu vida, ¿qué fue lo que Él hizo por ti? Si no sabes qué hizo Él por ti, no vas a entenderlo. Tienes que entender lo que Él hizo por ti, porque Él pagó con su vida por tus pecados, porque nadie puede pagar por su propio pecado. No hay nada que tú puedas hacer si no reconoces que Jesucristo pagó por ti en la cruz. Y que Jesús resucitó, volvió a la vida, ascendió a la presencia del Padre, para que el día que tú lo aceptes, reconociendo que Él pagó por ti y le pides perdón, Él intercede ante el Padre para hacerte su hijo. No lo puedes hacer por tus propios medios. Y si lo quieres hacer por tus propios medios, sí hay una manera. La Biblia dice que tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. ¿Y será que puede? Más nunca.
Más nunca podemos. Porque en el primer momento que tengas algún problemita por allí, lo primero que se te va a venir a la mente no es nada bueno. Porque cuando salgas a la calle, si manejas y se te atraviesa alguien con una moto ahí en el semáforo o se te atraviesa en cualquier sitio, no te va a venir nada nuevo, bueno a la cabeza tampoco. Si alguien se te mete, que tú te tocó la luz a ti, se te mete por delante del carro y se te atraviesa, no vas a pensar nada bueno. Y quién sabe qué puede salir de nuestra boca en ese momento. Una vez andaba yo por allá por el Prevo. Yo nunca en mi vida había oído una grosería tan horrenda como la oí de una mujer cuando otra mujer se le atravesó con el carro. Aquella mujer se salió la mitad del cuerpo por la ventana y dijo una barbaridad, hermano, que yo nunca en mi vida había oído. Verdaderamente, hermano, me quedé impresionado. Una barbaridad increíble. Entonces, yo puedo o podemos pensar, ¿cómo quedó esta mujer después que dijo esa barbaridad? Después que dijo esas palabras, ¿cómo puede sentirse esa señora después dentro de su carro? Yo no creo que se haya sentido bien. Bueno, muchas veces nosotros nos justificamos. Porque muchas veces decimos cosas, no, que se lo merecía, porque el tipo verdaderamente fue un grosero conmigo, no falta de respeto, ¿cómo me va a tratar de esa manera? No, hermano, eso no es la manera. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo trataron, hermano? ¿Cómo lo vejaron al Hijo de Dios? ¿Y qué dice la palabra? Que Él enmudeció. Fue como un cordero llevado al matadero. No abrió su boca. Por amor a ti, por amor a mí, hermano. Entonces Él quiere hacernos una nueva criatura, una persona perdonada. Y Él vendrá con su Espíritu Santo para guiar tu vida cada día, perdonando todos tus pecados y limpiándote toda tu maldad, como dice allí la palabra. Si le permitimos a Jesucristo cada día y nos mantenemos en comunicación, en comunión, en oración, creyéndole, Él te va a llenar cada día de su presencia hasta que se manifieste ese fruto del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros pedimos. Y como dije antes, no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque la palabra está allí, todo eso está claro. Pero nosotros le seguimos pidiendo, Padre, dame paz. Padre, dame fortaleza. Pero si Él te la ha dado, solamente cree. El problema es que no creemos, hermano. Ese es el problema grave de nosotros, que no creemos. Y le pedimos lo mismo, y le pedimos lo mismo, y le pedimos lo mismo. Pero si Él ya hizo todo, pero no creemos. Fíjese que Él dice que si oramos con fe y le dijera a esta montaña, pásate a la mar, se pasaría a la mar con fe. Pero es que no creemos. No, hermano, ore usted, que usted está más cerca del cielo. ¿Cómo puede empezar de esa manera? Y hermanos, dicen eso. Usted está más cerca de Dios. O sea, que Dios es mentiroso. Si Él dijo que va a estar con nosotros, es con nosotros, con cada uno de nosotros. No con el pastor, no con el líder de la célula o con el tutor de la célula que va a estar. No, si tú abriste tu corazón para Él, ahí está Él, ahí está. Pero tú lo crees, que Él está ahí. Creemos que el Señor está aquí. Creemos que el Espíritu Santo está aquí. Hermano, tenemos que creerlo, porque el problema es que no creemos. Y ahí es donde está el problema de nuestras vidas. Y entonces, como no confiamos y no creemos, ¿cómo puede obrar Él en nuestras vidas? Fíjese lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15. Versículos 10 y 11. ¿Estamos ubicados? Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire el 11 lo que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor allí? Así como le enseñó a los discípulos. ¿Qué le estaba enseñando? Obediencia. Le estaba enseñando obediencia. Si guardaréis los mandamientos, si ustedes guardan los mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿cuál es el propósito de eso? Para que pueda cumplirse en ellos, como también nosotros, cuando obedecemos a su palabra, el problema que se nos presenta es porque no somos obedientes. No guardamos su palabra. Tenemos que atesorarla en nuestra vida, conocerla en nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo lo manifestó de esta manera en Romanos 8.1. Romanos 8.1, un poco más adelante de Juan, está Hechos y después está Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay, ¿qué dice? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, hermano, todo. No podemos andar conforme a la carne. Sí, vivimos en la carne porque somos carne y hueso. Pero ¿qué cuando habla de la carne, de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando habla de la carne? Porque muchas veces podemos tener un concepto errado de cuando habla de la carne. Cuando habla de la carne no es que está hablando de relaciones íntimas, no es de eso que está hablando. Cuando habla de la carne es que confiamos en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia capacidad, en nuestras propias decisiones, en nuestro propio análisis. Cuando habla de la carne es porque estamos confiando en nosotros, no en Dios, no en su palabra. Y ahí es donde está el problema, que nosotros confiamos en nosotros mismos, no confiamos en lo que Dios nos está enseñando, nos está diciendo. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahí es donde nosotros tenemos que luchar. Andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. O sea, que los pensamientos que vengan a nuestra mente, todos aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente de nuestro pasado, todo aquello que vivimos, aquello que experimentamos, eso no sea lo que rija o traiga recuerdos a nuestras vidas. Porque todo aquello que no es grato delante de los ojos de Dios, todo aquello que sucedió en nuestra vida, que sucedió en nuestro pasado, y ahí la palabra nos enseña que no debemos traer a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque ya Él nos ha hecho nuevos. Somos nuevas criaturas, somos nuevos en los caminos del Señor, para irnos transformando, irnos cambiando, para que vayamos creciendo en la estatura del conocimiento del Señor, conociendo cada vez más y más a nuestro Señor para nuestras vidas. Hago una pregunta, ¿cómo has andado hasta hoy? ¿No sientes el gozo del Espíritu Santo en tu vida? El Señor sabe y conoce nuestro corazón, hermano. Conoce muy bien las batallas que tenemos. Él conoce cada batalla que tenemos cada día en nuestra mente, con el diario vivir. Y si tienes luchas, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Tú sabes bien cómo me siento. Estoy aquí porque te necesito cada día de mi vida. Te pido perdón, Señor. Y creo que moriste por mí en la cruz, pagaste por mis pecados. Padre, te invito, Señor, en el nombre de lo que su Hijo amado hizo en la cruz, te invito para que tome el control de mi corazón. Cámbiame, Padre eterno, transfórmame. Padre, necesito el gozo de tu salvación.
Necesito ese gozo en mí cada día, Señor. Padre, renueva un espíritu recto dentro de mí. Limpia mi corazón. Vuélveme, Padre, vuélveme al gozo de tu salvación, así como dijo David. Y guíame por el camino eterno que tienes para mí. Si tú estás aquí en esta mañana y quieres decirle al Señor, quieres ponerte en sus manos, quieres que Él continúe guiando tu vida, dile al Señor, Señor Jesús, vengo delante de su presencia en esta mañana. Le pido perdón por andar en mis fuerzas, en mi propio conocimiento, en mis propias decisiones, sin tomar en consideración y tomar en cuenta que usted pagó por mí, pagó por mis pecados, pagó por esas debilidades de mi vida en la cruz, para hacerme fuerte, para hacerme valiente, para hacerme valioso, porque usted me ama y se dio en la cruz por amor a mi vida. Padre, conviértame en la persona que usted quiere que yo sea. Quiero caminar con Cristo cada día, conforme a lo que enseña en su palabra. Guíeme por el camino eterno, Padre Santo. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si tú estás aquí y te sientes así atribulado, dile, Señor, yo te he aceptado en mi corazón, pero no siento su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Padre eterno, Señor, perdone las debilidades de mi vida al dejar que la carne tome el control de mi ser. Quiero caminar conforme a su palabra, Señor. Límpiame cada día, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Desde hoy en adelante, Padre eterno, desde hoy en adelante, quiero caminar cada día buscando su presencia, Señor. Oh Padre bendito santo, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia hacia mi vida, Señor. Gracias por su bondad, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti. No quiero que salgas de aquí sin que pueda orar por tu vida. La decisión más importante que podemos hacer en nuestra vida es decidir por Cristo, caminar con Él cada día. Si puedes poner una mano en alto, yo quiero orar por ti. Amén, amén, amén. Señor les bendiga. ¿Quién más hizo esta oración? Amén. Bendito Padre Santo, quiero darle gracias por estas preciosas vidas, Señor, que han tomado esta decisión, Padre, de seguirle, de obedecerle, Señor. Sea propicio, Padre eterno santo, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Padre amado, Señor, que su Espíritu Santo sea guiándoles cada día, guardándoles de este mundo, Señor, protegiéndoles de toda mentira del enemigo, Señor, porque usted ha oído sus oraciones, porque usted les ha traído aquí con un propósito, Señor. Porque, oh Padre eterno amado, usted es bueno, Señor. Y usted quiere bendecir nuestras vidas, Señor. Usted quiere llenar nuestras vidas, Señor. Pero va a depender de cada uno de nosotros, Señor. Padre eterno amado, gracias, Señor. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Y gracias por su preciosa palabra para enseñarnos y para formarnos, Señor. Para traernos al carácter de Cristo, Señor. Oramos, Padre, agradecidos, Señor, satisfechos por su misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.